Cuidado que con esta película te puede dar una sobredosis de azúcar. Bienvenida a la diabetes. Hey, Aunt Jenny. Hey, Claire Bear. Guess who just Spent the last half hour with the coolest guy in school. Oh my god. Don't tell my mom about this. You know she gets. Yeah, no, of course I won't. Antes de empezar a hablar de A pesar de ti, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Hoy mismo, viernes día 31 de octubre, se estrena en cines A pesar de ti, la nueva película que adapta a otra de las exitosas novelas de la escritora Colleen Hoover, escritora entre otros títulos de Romper el Círculo. Esta nueva adaptación de la escritora está dirigida por Josh Boone, un director y guionista que ha firmado, por ejemplo, el guión de Jóvenes Mutantes y que dirigió, por ejemplo, en 2016 Bajo la misma estrella. A los que se han leído la novela de Colleen Hoover no tengo que darles ninguna explicación, pero por si hay alguna duda, esta cinta se trata de un melodrama más bien dramático, romántico, en el que hay una dinámica entre un montón de personajes que forman una extraña familia, dejémoslo ahí. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero contar con un magnífico reparto no te garantiza una buena película, y es un poco lo que ocurre aquí, porque hay algunos nombres en este reparto que son sorprendentes, empezando por Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, McKenna Grace, Alison Williams, que ya hablaremos de ella, y Mason Thames, entre otros. A pesar de ti, no confundir con Después de ti ni con Antes de ti, porque aquí tenemos de todo. Me encanta, el cine educa y divierte enseñándonos todas las preposiciones. Debe ser que no estoy muy familiarizada con este tipo de literatura, pero tengo que decir que el guión está adaptado por la misma Colleen Hoover, y yo tengo cierto problema con esto de que los escritores de literatura sean los mismos que adaptan su propia novela a un guión cinematográfico, porque son para mí oficios muy diferenciados, y saber escribir una novela de éxito no te convierte automáticamente en capaz de escribir un buen guión cinematográfico. Eso sería un tema para otro día. Desde el primer momento es un concepto en el que no entro, porque nos presentan 4 personajes, 2 parejas, entre las que hay una dinámica que no mola nada. O sea, desde el principio hay una toxicidad y una situación que sabes que por lógica no va a funcionar. Pero ella se mete en el barro y dice, no, quiero desarrollar esto. Hay una elipsis en la que el tiempo pasa y nos encontramos cuando empiezan los problemas a explotarles en la cara, como se veía venir desde el primer minuto. Pero supongo que la gracia de este tipo de historias es ver cómo empieza ese caos de emociones, de relaciones tóxicas, de mucho drama, de traumas no trabajados y de guardarse todo dentro hasta que explota. Algo muy sano, ¿verdad? Todos lo sabemos. El desarrollo de esta historia llega a complicarse tanto que simplemente empieza a parecerse mucho a una telenovela de media tarde. Primero porque la mayoría de las situaciones que representan no son realistas, ni tampoco las reacciones de los personajes. Algo que intuyo también que está totalmente aceptado en este tipo de historias, porque si no, os juro que no lo entiendo. Si tienes un poquito 2 dedos de frente, hay situaciones en este caso que no deberían ocurrir y que probablemente no ocurran así. No digo que no existan excepciones, pero ojo que las cosas que se cuentan en esta peli son un poquito fuertes. No quiero llamarlo despectivamente culebrón, pero está un poquito ahí rozando. Una de las protagonistas es la actriz Alison Williams, que ya la vimos protagonizando Megan 2, y ya dije en su momento que las habilidades interpretativas de esta actriz no me llaman en absoluto. Creo que una vez más es como si se estuviera interpretando a sí misma. No veo personaje, no veo realmente la emoción, no llega a ser natural, no se muestra abiertamente como personaje y me da la sensación de que es todo fachada. Al menos es lo que me transmite esta actriz en todos los trabajos en los que la veo. La otra protagonista sería su hija de 17 años, interpretada por McKenna
Anna Grace. En su caso, junto a Mason Thames, que es el interés romántico de esta adolescente, creo que hacen ligeramente mejor trabajo porque son buenos actores y me apena mucho ver a Mason Thames también en esta película, que creo que no está a la altura de sus capacidades. Ojalá verle pronto en otra cosa que sea un poquito diferente. Pero en mi opinión, el mayor problema de esta historia es que estás con dos coprotagonistas, que son la madre y la hija adolescente. Estás compartiendo la atención constantemente entre ellas y hay tantos personajes y ocurren las cosas tan rápido que en algún momento llega a ser un poquito ridículo, porque es tan evidente lo que va a ir ocurriendo según avanza la historia que no tiene ningún misterio. Ese concepto inicial, esa toxicidad que se crea ya desde el principio, sabes que no va a acabar bien. Y evidentemente el resultado de esas decisiones es el que es. No hay ninguna sorpresa. Y la manera en la que estos personajes muestran realmente sus emociones no es nada realista, nada natural. Está todo muy impostado, muy rígido, con unos diálogos que evidentemente son muy literarios y no puedes utilizar el mismo lenguaje cuando escribes que cuando escribes para lo audiovisual, porque la sensación no es la misma. Resulta mucho más artificial cuando utilizas ese mismo lenguaje delante de una cámara, porque es mucho más evidente que estás actuando. Es como vivir en el mundo de la piruleta, pero con un culebrón de por medio en el que toda la familia tiene que ir a terapia. Sí es cierto que en algunos momentos existe algo de subtexto del que se puede rascar un mensaje más o menos positivo, pero está adornado con una cantidad de situaciones absurdas, humillantes, no sé, vergonzosas. Todo lo que hacen los personajes es de lo más surrealista, sus reacciones, sus decisiones, es artificio por todas partes. No me he leído la novela, no sé si en el libro funciona todo esto mucho mejor, pero aquí desde luego, en mi opinión, no funciona. Luego tenemos una dirección de actores que es más bien floja, porque tenemos a un Dave Franco que se pasa toda la película con la misma cara, incluso la caracterización no le pega nada ni a él ni al personaje, está incómodo constantemente. Si queremos vivir en ese mundo de fantasía romántica, pues bueno, está muy bien. Como película romántica dramática, ya os digo yo que deja muchísimo que desear. Además de eso, creo que es muy larga. Está rozando las 2 horas de duración, creo que no le hace falta. El aspecto de la producción no está mal, la realización es buena, es un director que sabe manejarse, pero las secuencias, los diálogos son todos tan incómodos y forzados que le da una sensación de película de las 3 de la tarde que no os podéis hacer una idea. He tenido que reflexionarlo mucho, ¿vale? Porque he estado a punto de aprobar esta película por los pelos y ponerle un 5, pero es que hay algo dentro de mí que no me lo permite porque ese guión es absolutamente literario y no pinta nada en una película. Así que para mí, A pesar de ti, es un 4,5, es una pastelada de tamaño gigantesco y yo creo que solamente se lo recomendaría a alguien que sea muy fan de las novelas de Colleen Hoover y que le haya encantado la novela, porque más allá de ese público, que sí, yo entiendo perfectamente que está diseñada por y para específicamente ese público, que serán millones de lectores, no sé si serán millones de espectadores, pero al parecer viene con buenas sensaciones. ¿Qué queréis que os diga? No sé. Creo que es una película mucho más apta para la pequeña pantalla o para ir directa a plataformas. Ver esto en la gran pantalla creo que no le aporta mucho valor, la verdad. Si sois fans de las novelas de Colleen Hoover, me gustaría saber qué opináis sobre la película cuando la veáis, y si os atrevéis a verla, pues también contadme qué os ha parecido. Por curiosidad, ya os digo, cuidado porque es una cantidad de azúcar peligrosa. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.